En febrero del 2019, durante 3 días en la ciudad de Huaraz, Perú, un joven esquizofrénico realizó una serie de agresiones con un cuchillo. Sus crímenes causaron conmoción en la ciudad. Los medios de comunicación y la colectividad lo apodaron el loco del cuchillo. El miedo que causó este criminal obligó a la policía a realizar operativos y un plan el cual llamaron el Plan Cerco. La carrera del joven criminal se detuvo el 15 de febrero del mismo año. Resultó que el responsable de los 5 ataques con arma blanca era Ángel Moreno, un joven de 18 años. Más tarde se supo que antes de comenzar con su juerga asesina publicó un extraño mensaje en la red social Facebook, el cual decía: "Esta ciudad merece un criminal con más clase". Ángel Manuel Moreno Zubieta nació en el año 2000 o 2001. En la web o en internet en general no existe mayor información sobre su desarrollo en sus primeros años de vida. Sin embargo, en 2022 se publicó un libro llamado El loco del cuchillo, escrito por Iván Yalke. La obra cuenta la vida de Moreno, sus crímenes y el impacto social que provocó. Por lo poco que se sabe, la relación de sus padres no era buena, ya que su padre era alcohólico. Además, la familia vivía en extrema pobreza. Su mamá se marchó de casa y al poco tiempo encontró una nueva pareja sentimental. De esta relación nació el medio hermano de Ángel, el cual nació con el síndrome de Down. Por lo que la atención se dirigió hacia el nuevo niño. La madre se desatendió por el bienestar de Ángel y ya para la edad de 5 años este vivía abandonado. Aparentemente, los únicos que lo acompañaron en su soledad fueron 2 perros que Moreno llamó como Chusco y Mochito. A partir de los 8 años empezó a consumir sustancias estupefacientes, por la influencia de amigos mayores. Debido a su edad fue llevado a la aldea Señor de la Soledad, tuvo que pasar varios años para que su mamá regresara para llevarlo a casa. Bajo su cuidado, su madre lo matriculó en el colegio. Por su propio testimonio se sabe que no fue muy bueno en los estudios. Estudiaba en la tarde y todo era muy tranca y repetí por eso, no iba al colegio. Yo andaba como un perdido pidiendo plata a la gente. Me dedicaba a robar. En los primeros meses del 2019, Ángel habría sufrido de un trastorno mental. Su familia notó su extraño comportamiento, pero no hicieron nada para ayudarlo. Más tarde se sabría que durante ese lapso de tiempo, Moreno sufrió de esquizofrenia uniforme. Empezó a escuchar voces y su perspectiva de la realidad se vio distorsionada. La versión oficial que se leyó durante su condena señaló su trastorno mental como causante parcial de su distorsión de la realidad, lo que le llevó a planear y ejecutar la muerte de personas a las ni siquiera conocía. Sin embargo, después de su captura confesó que una semana antes de los ataques con arma blanca, habría sido abusado sexualmente por un conocido, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Bajo esa versión se manejó el móvil como una venganza, en la cual buscaba matar a 12 personas. No obstante, esta versión no es oficial, formalmente se aceptó que llevó a cabo sus planes por su trastorno mental y no por el presunto abuso carnal. Esta agresión no se confirmó y tampoco se habló de ella, tal vez no ocurrió y solo era uno de sus delirios. La otra versión es que cometió los crímenes para ser famoso. Esto se fundamenta por el hecho de que antes de comenzar su serie de agresiones, publicó en la red social Facebook una frase la cual dejaba ver sus intenciones. Sea como fuere, no se indagó en el por qué, solo en el cómo, es decir, las autoridades no se vieron particularmente interesadas en saber las motivaciones de los ataques. En febrero de 2019, Ángel se propuso la meta de quitarle la vida a 12 personas. El arma para cometer sus crímenes serían cuchillos de 20 centímetros y de tipo aserruchados. Todos los cuchillos los compró en un solo establecimiento. Llegaba al lugar y se cubría el rostro para evitar la identificación a través de las cámaras de seguridad. Luego escondía sus armas en diferentes puntos de la ciudad de Huaraz, esos serían lugares elegidos para atacar después. La particularidad de sus víctimas sería que la mayoría de ellos estaban bajo el efecto del alcohol, estos fueron elegidos por su baja resistencia o respuesta durante una posible agresión. Toda esta planificación hace dudar sobre su grado de responsabilidad en relación con su esquizofrenia uniforme. La carrera criminal de Ángel Moreno duraría 3 días. Los ataques se realizaron el 13, 14 y 15 de febrero de 2019. Tiempo suficiente para quedar plasmado en la crónica roja del Perú. El 13 de febrero Ángel saldría al acecho de su primera víctima. Llegó al jirón Guzmán Barrón y empezó a saltar en la vereda hasta que alguien se acercó. Se trataba de Luis Federico, de 49 años de edad, quien estaba bajo el efecto del alcohol. Moreno se movió y pareció analizar el lugar para verificar si había personas. Eran las 4:03 de la tarde. Luego regresó y,
Luis Federico pareció sospechar sus intenciones y se alejó caminando. Ángel lo siguió de cerca, sacó un cuchillo y le realizó un corte en la zona de la yugular. Metros más adelante tira el arma al suelo y se escapó caminando de forma tranquila. Luis Federico fue trasladado a un hospital a la sala de emergencias. El hombre entró en coma y le realizaron 2 cirugías para salvarle la vida. Durante días su estado fue crítico, pero logró sobrevivir. El 14 de febrero, aproximadamente a las 11:10 de la mañana, Ángel apuñaló en la mandíbula a Guamán Janco, mientras dormía en una vereda del Jirón San Antonio. Luego huyó y Guamán pidió ayuda, sin embargo, nadie lo escuchó, así que se levantó y llegó a la sala de emergencias donde lograron salvarle la vida. Ese mismo día Moreno realizó otro ataque a las 3:46 de la tarde. Mientras caminaba por Prolongación, Luzuriaga vio como la puerta de una casa estaba abierta. Cuando entró observó a Estela Cabello, de 87 años de edad. La mujer estaba tomando una siesta y Moreno le incrustó un cuchillo la zona de la yugular. Se marchó con calma, mientras que la mujer, tal vez por desesperación o desconocimiento, se sacó el objeto clavado. Y empezó a tener una pérdida masiva de líquido hemático. Pidió ayuda y sus vecinos la auxiliaron. Fue llevada al hospital e inducida a coma por la gravedad de su herida. Estela Cabello falleció el 1 de marzo de 2019, es decir, 15 días después. Los videos de las cámaras se difundieron y la gente de la ciudad de Huaraz entró en pánico. Los pobladores tenían miedo porque cualquiera podía ser víctima del misterioso encapuchado de zapatos rojos, quien pasó a ser conocido como el loco del cuchillo. Las personas se unieron realizando manifestaciones exigiendo la captura del criminal que en ese momento tenía 3 víctimas. También realizaron brigadas para intentar detener al responsable de los ataques. Mientras que la policía realizó operativos tratando de detener a cualquiera que se parecía al de las cámaras de seguridad. El miedo hizo que la gente crearan muchos rumores, entre ellos la de una secta satánica que estaba realizando sacrificios y que las víctimas eran en realidad 10. Otro rumor era que pensaban que había más de 2 personas detrás de la serie de ataques. La desinformación hizo que los pobladores detuvieran cualquiera a que se vistieran igual al asesino. El peor incidente fue el de un joven. Un medio local de Huaraz compartió la foto de un sospechoso de la investigación criminal. Dicho medio afirmó que el joven de la foto era el responsable de los ataques. Entonces los pobladores fueron tras su captura, siendo detenido el 15 de febrero en la noche. La información era falsa, el joven era inocente, por lo que pronto fue dejado en libertad. La cuarta víctima del loco del cuchillo sería Frank Aurelio Oregón Quirós, abogado de 29 años de edad. La noche del 14 de febrero había estado con unos amigos y consumieron bebidas alcohólicas hasta la 1 de la mañana del siguiente día. Después de la reunión tomó un taxi para llegar a la casa de su novia. El transporte lo dejó en la esquina del Jirón Cumbacayán y el Jirón Puyas a las 3 de la madrugada. Cuando se bajó del taxi no pareció notar la presencia de un joven encapuchado y continuó con su camino. El extraño sujeto lo persiguió de cerca y le realizó un corte en el cuello y le clavó varias puñaladas por su cuerpo. Frank fue ayudado por el personal de serenazgo que lo trasladó al hospital, pero falleció a los minutos debido a sus heridas. La última y quinta víctima del 15 de febrero sería Elisbán Vivian Pilco Zúñiga, de 55 años de edad. El ataque ocurrió en el puente Juan Velasco Alvarado, ubicado en el barrio de Taquián. A las 6:08 de la tarde, Moreno se le acercó a Zúñiga por la espalda y lo tomó por el cuello, incrustándole un cuchillo. Tras lo cual se marchó de forma tranquila. La víctima cometió el grave error de extraerse el arma y de forma instantánea empezó a perder líquido hemático. Pidió ayuda y fue trasladado al hospital donde fue estabilizado y sobrevivió. Los policías fueron alertados del incidente y pusieron en marcha el plan cerco. Ángel sería descubierto cuando al ver a la policía empezó a correr. De forma fácil fue alcanzado y neutralizado a las 10:08 de la noche del mismo día. En el momento de su detención se halló un frasco con hojas verdes, lo que parecía ser marihuana y una bolsa con pasta básica de una sustancia estupefaciente. Por lo que también fue procesado por tráfico ilegal de drogas. Durante los interrogatorios se le preguntó por su nombre y se identificó como Ángel Manuel Moreno Subieta de 18 años de edad. Le preguntaron el lugar donde compraba los cuchillos. Y cuáles eran las personas que había atacado. ¿Cuchillo dónde lo comprabas? ¿Yo? Ajá. Ahí. Es cuchillos, platitos. ¿A cuánto lo comprabas? Lo venden con cebollito. 5 euros. Y la manera ahí en Cumbacayán, ahí te manda, ¿por qué le cortas el cuello?
¿Dónde? Acá en Pumatayanga, hoy en la mañana, en la madrugada. No, eso fue a las ¿Qué hora ha sido? 8. ¿Ah? 8. ¿Y anoche? ¿Por qué le corta el cuello? ¿Por qué le ¿Cuánto fue corta? eso? ¿Cómo fue eso? Cuenta. Estaba borracho. Baja de un taxi borracho, ¿no? Tú lo sigues. No, Si estaba no, caminando. de ahí. ¿Ahí? Ya. ¿Y tú estabas borracho? No. El otro sí. ¿Con quién estabas? ¿Ah? Estaba solito. ¿Y él, el padre se cayó al toque o estaba parado ya? ¿Y ese por qué? ¿Y ese camino, no? O si no, así lo que... Y el pato, pues iba... Ese ya se asalta. ¿Quién? ¿Quién? El de Pumatayanga. ¿Ah? Su pata vino a decía algo, no lo escuchaba también. ¿Y como que yo? ¿Te siguió? ¿Te corrió? El sospechoso afirmó haber sido abusado carnalmente por un conocido mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que se consideró la venganza como el móvil de los ataques. Por su parte, la policía realizó una conferencia de prensa con intención de calmar a la ciudadanía, no se habló de culpabilidad y se dijo que era sospechoso y debía de respetarse el principio de presunción de inocencia. Solo dijeron que el joven había aceptado su autoría en la muerte del abogado, Frank Quiroz. También desmintieron que el apodado loco del cuchillo tuviera más víctimas, los otros incidentes con arma blanca eran aislados y no tenían ningún vínculo con el sospechoso. Mientras que Ángel permaneció retenido, se realizaron pericias, a simple vista el sujeto parecía tener una enfermedad mental. Allanaron la casa de Ángel Moreno y encontraron evidencias que lo vinculaban con los ataques, como por ejemplo sus zapatos rojos y algunas prendas de ropa con las cuales fue captado en las cámaras de seguridad. Durante los días posteriores a su arresto, participó en la reconstrucción de sus crímenes, con la ayuda de un gran despliegue policial para evitar cualquier ataque hacia su persona. Se reveló un detalle curioso en su modus operandi: luego de agredir a sus víctimas levantaba los brazos como si celebrara el éxito del ataque. Posteriormente, se dirigía al mismo establecimiento y compraba cuchillos. Y los escondía en lugares estratégicos en los que pensaba cometer un crimen. Este era su ritual como asesino múltiple, demostrando un grado de planificación. Debido a esta organización la gente dudó de que se tratase de un enfermo mental. El abogado de la defensa de Ángel Moreno fue Óscar Sánchez Toledo. En la primera audiencia, la defensa de Moreno trató de demostrar la inimputabilidad de Ángel, alegando que sufría de un trastorno mental que alteró su percepción de la realidad. Durante la audiencia, Ángel se mantuvo con la cabeza baja, como si tuviera vergüenza de mirar al juez. Ningún familiar lo acompañó durante la audiencia. Y cuando le dieron la palabra a Moreno, este mencionó que uno de sus perros había fallecido, además de relatar experiencias con poco sentido. Parecía estar desconectado de la realidad. Estamos en mi casa y uno se me había muerto. Ángel, ¿qué dices de todo esto? Soy inocente. ¿Eres inocente? ¿Eres inocente? El primer juzgado de investigación preparatoria de Huaraz dictó 9 meses de prisión preventiva por el agravio y muerte de 2 personas. Además, se solicitó que el imputado estuviera en aislamiento para evitar que agreda y sea agredido. Moreno fue trasladado al penal de Huaraz y estuvo bajo aislamiento y fue sometido a diferentes evaluaciones para determinar su cordura. Como informó su abogado después de un tiempo, Ángel fue visitado por sus familiares. Y expresaron lamentar las circunstancias que lo llevaron a cometer dichos delitos. Respecto a los informes psiquiátricos se realizaron 2 diagnósticos. El primero demostró que Moreno sufría de trastorno antisocial en fase temprana y tenía un desprecio por la vida humana. El segundo diagnóstico fue más favorable para Ángel, se determinó que sufría de esquizofrenia uniforme. Su trastorno mental lo convirtió en inimputable, las familias de las víctimas y las personas empezaron a amenazar de muerte al abogado de Ángel. Por lo que, Toledo solicitó garantías para él y su familia, alegó que solo estaba haciendo su trabajo y que tampoco pretendía que Ángel saliera en libertad porque era un peligro para la sociedad. En abril de 2021, Ángel Moreno fue hallado responsable de agredir a 5 personas y causar la muerte de 2 de ellas, en la provincia de Huaraz, por lo que se le dictó la sentencia de 35 años de internamiento en el área de psiquiatría del penal de Lurigancho, Lima. En ese mismo año, se difundió el rumor que Moreno había recuperado su libertad. Y muchas personas se creyeron la falsa noticia, así que las autoridades tuvieron que pronunciarse.
y mediante un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Ancash negó que Ángel Moreno haya recobrado su libertad. Según manifestó el comunicado, el conocido loco del cuchillo continúa cumpliendo su internación con fines de custodia y tratamiento terapéutico psiquiátrico en el área de psiquiatría del establecimiento penal de San Juan del Lurigancho. Respecto a su perfil criminal, Ángel es considerado como un asesino en serie. Sin embargo, no encaja en la definición del FBI. Tiene 2 víctimas, pero el lapso de tiempo entre cada crimen es muy corto. Es un asesino múltiple, tal vez su perfil encaja más con el del asesino itinerante. Los asesinos itinerantes se le llama también máquinas de matar, asesinos relámpago o, en inglés, spree killers. Cometen al menos 2 asesinatos en distintos lugares en un corto periodo de tiempo. Son sujetos inadaptados, con tendencias a la violencia y la rebeldía. Generalmente, no tienen daños cerebrales, ocupan profesiones de categorías medias y llevan una vida acorde a lo que podemos considerar normal. Muchos de ellos tienen familia, hijos y amigos. Los crímenes del asesino itinerante se realizan en un pequeño espacio temporal, ya que sus delitos no suelen ser premeditados, no tienen causa aparente y no eligen a sus víctimas. Actúan por impulsos, por la fuerza de su naturaleza. Cometen sus actos de un día para otro, a raíz de un desencadenante que se puede identificar como la gota que colma el vaso. Estos individuos pueden haber sufrido traumas en su infancia, tales como agresiones paternas o sexuales, golpes y humillaciones en su adolescencia. También pueden tener pocas amistades o haber sufrido rupturas sentimentales. Son incapaces de poner solución a su ira o su rabia y almacenan sus pensamientos negativos sin olvidarlos nunca. Sus acciones posteriores en el tiempo incrementan esa rabia, odio y frustración, por lo que tarde o temprano y como vía de escape, empiezan a matar indiscriminadamente. Esta reacción viene determinada por cualquier hecho que hace que su personalidad desaparezca por completo, sin importar la gravedad de la situación, siendo posible que el desencadenante de su ira sea un pequeño golpe en el coche, la pérdida de un objeto importante. En ese momento empezarán a matar sin importar el tiempo ni el lugar. Su único objetivo será conseguir lo que quieren. Aunque por lo general los asesinos itinerantes son los menos comunes, pero los más peligrosos, especialmente por la celeridad con la que cometen los delitos. Es difícil encontrar sus pautas de acción y los lugares o zonas del ataque. Por lo que esto dificulta que las autoridades los capturen a tiempo. Algunos exponentes de esta clasificación son Mark Essex, el francotirador de Nueva Orleans, Eduardo Romero y el tiroteo en Lima ocurrido en 2017. Campo Elías y la masacre en Poceto. Charles Whitman, el tirador de la Torre de Texas y Mutsuoto y conocido por cometer el primer ataque incel de la historia.